Cuando vimos el receptor bajo ruido térmico, nos dimos cuenta que en esta porción de acá, la razón señala ruido, la razón entre la potencia de la señal y el ruido térmico es 0. Y a partir de ello planteamos que hay una necesidad de filtrar el ruido, de limitar su potencia a través de un proceso filtrado, para que en este punto de aquí la razón señala ruido entre la señal que pasa por este filtro sin alteración y el ruido que sí es limitado en ancho de banda por el filtro, para que esa razón señala ruido sea finita y que permita recuperar o tener una chance de detectar en el receptor, detectar esa señal. Ahora, si bien conceptualmente el planteamiento tiene sentido, hay un pequeño problema. Y el pequeño problema es que acá, en la salida del filtro pasabanda, esto también es un conductor eléctrico. Y como tal, también tiene movimiento cinético de las cargas debido a la temperatura, también tiene ruido térmico. Entonces, si bien este filtro puede lograr filtrar este ruido que se inserta en esta porción del receptor, aquí ocurre una nueva inserción de ruido blanco y resultando con ello en la práctica de que no se logró nada. Entonces, si bien conceptualmente esto tiene sentido, en la práctica no resuelve el problema. Y lo que quiero hablar en esta clase es justamente sobre ese aspecto práctico. Y concretamente de lo que se trata es de algo que se llama la figura de ruido de un receptor, del receptor. Entonces voy a volver a nuestra figura con el filtro pasabanda. Voy a copiar la figura y me la voy a llevar a esta lámina. Y lo que voy a mencionar es que aquí, en este punto, este conductor también inserta ruido térmico. Y que eso, por supuesto, es un problema. En la práctica, este problema tiene una solución. En la práctica, el problema se resuelve usando amplificadores que llevan el nombre de LNA, Low Noise Amplifier. Amplificador de bajo ruido. ¿Y cómo funciona esta amplificación de bajo ruido? Y para eso voy a copiar la primera parte del receptor, donde se tiene la antena receptora que recibe la señal, donde hay una inserción de ruido térmico, y lo que se hace antes del filtro pasabajo
es insertar un amplificador, uno de estos LNA. Que lo vamos a denotar por LNA en naranjo. Vamos a asumir que la ganancia de potencia del amplificador es G, por lo tanto hay una ganancia de amplitud, por decirlo así, raíz de G. Y recién después de este amplificador LNA viene el filtro pasabajo que ya habíamos, perdón, filtro pasabanda que ya habíamos conversado. Ahí está, el mismo filtro pasabanda que teníamos. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar la razón señal al ruido en este punto, que es la que vamos a llamar SNRO, SNR de salida, SNR out, y la vamos a comparar con la razón señal al ruido en este otro punto, que vamos a llamar SNRI, razón señal a ruido de entrada, SNR in. Ahora, en ambos casos vamos a comparar esa razón señal a ruido, comparemos SNRI y SNRO en la banda de interés. Vale decir, la pasabanda del filtro pasabanda. Dentro de esa banda, que tiene un ancho de banda W, ya lo habíamos definido en algún momento, dentro de esa banda queremos ver cuál es la potencia del ruido. Concretamente podemos hacer aquí un gráfico, voy a dibujar en frecuencia, solamente frecuencias positivas, y estamos asumiendo que estamos en la pasabanda, por lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, una cantidad más o menos grande de espectro, y aquí ya estamos en torno a alguna frecuencia portadora, Fc, y en esa frecuencia portadora tenemos alguna señal deseada, la señal S de t, que tiene potencia P sub S. P sub S watts de potencia. Y por supuesto, en todos lados, frecuencias negativas, positivas, altas y bajas, hay una densidad espectral de potencia del ruido térmico que es N0 medios. Ahora vamos a alimentar esa señal por el LNA seguido por el filtro pasabanda, y vamos a ver qué es lo que encontramos en la salida. Bueno, repetimos el mismo gráfico, puedo de hecho copiar acá los ejes coordenados y voy a incluso también copiar la señal. Ahí está. Y lo que va a ocurrir es que esta señal aumenta. No la puedo estirar en un solo sentido. Entonces la voy a eliminar y simplemente la voy a
dibujar un poquito más grande, un poquito más amplificada con respecto al caso anterior. Y en términos de potencia, esta tiene la potencia original multiplicada por G. Esa es la potencia, ¿no es cierto?, de esta señal que se amplifica acá, pasa por el filtro pasabanda sin alteración. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que este filtro pasabanda es más ancho que esta señal. Podemos, de hecho, dibujar acá referencialmente la banda del filtro pasabanda. Este es el ancho de banda del filtro pasabanda. Por supuesto que este ruido también se amplifica, es decir, este piso de ruido se levanta en el amplificador de bajo ruido, pero después es filtrado. Es decir, tenemos en la salida un ruido que también ha crecido, pero ha crecido dentro de la banda del filtro pasabanda. Ha crecido dentro de esa banda y su potencia o su densidad espectral de potencia es G por N0 medios. Todo crece en potencia por este factor G. Lo que ocurre es que en estos conductores de acá, en la salida del filtro, hay nuevamente ruido térmico, hay una inserción de nuevo ruido térmico. ¿Por qué? Porque aquí también hay electrones en movimiento producto de la temperatura, y vamos a asumir de que todo este receptor está a una misma temperatura. Entonces lo que podemos decir es que aquí aparece otro piso de ruido que tiene exactamente el mismo tamaño, pero lo dibujo con color rosado para señalar de que es una inserción que ocurre recién acá. Es decir, aquí vuelve a ser insertado ruido blanco de T, y lo voy a llamar ruido blanco prima, simplemente para que quede claro de que es otro ruido térmico, pero es un ruido térmico común y corriente tal como lo hemos estudiado y conocido. Entonces, si es que miramos dentro de la banda de interés, dentro de esta banda, tenemos ahí y aquí delimitado esto que voy a rellenar con color rojo. Ese achurado rojo es la potencia del ruido en la banda de interés, y por lo tanto podemos señalarlo. Esto es P sub n igual n0 medios por el ancho de banda del filtro W. Entonces la razón señala ruido en la entrada, la razón señala ruido en este punto de acá, en la banda de interés, es simplemente la potencia de la señal dividida por la potencia del ruido, N0W. La razón señal a ruido en la salida, la razón señal a ruido acá, dentro de la banda de interés, es la potencia de la señal, P sub S por G, dividida por la potencia del primer ruido, que es G por N0 medios por el ancho de banda. Entonces G por N0 medios por 2W, banda positiva, banda negativa, G por N0W, más la inserción de este nuevo ruido rosado, más, una vez más, N0W. Y si es que esto lo dibujamos
con los colores, lo escribimos con los colores para que podamos asociarlo a las figuras fácilmente. Tenemos la parte verde, la parte roja y la parte rosada. Ahora, uno puede comparar estas dos fácilmente. De hecho, acá podemos factorizar. Y entonces resulta que esto es igual a P sub S dividido por N0W por G dividido por G más 1. Y esto de aquí, por supuesto, es la razón señal al ruido original. Entonces de ello resulta que, vemos que la razón señal a ruido en la salida de este paquete de amplificador de bajo ruido seguido por un filtro pasabanda es igual a G partido por 1 más G por la razón señal a ruido de entrada, siempre en la banda de interés. En la banda de interés. Y sabemos además, por supuesto, digamos, esto es un amplificador, por lo tanto, este G es mayor que 1. G es mayor que 1. Entonces, como G es mayor que 1, significa que G partido por 1 más G es menor que 1. Es decir, esto de acá es menor que 1. Lo que resulta entonces es que la razón señal a ruido de entrada es degradada por un factor menor que 1 y genera una razón señal a ruido en la salida que es peor que la razón señal a ruido en la entrada. Entonces da la sensación de que este esquema es contraproducente, de que de aquí hacia aquí se perdió calidad de señal, se perdió razón señal a ruido, y entender que eso en realidad es una cosa buena es justamente lo que falta por hacer. O sea, notemos brevemente que la SNR se degrada con el paso por el banco, con el paso por el banco de estos dos elementos, LNA seguido por filtro pasabanda. Y lo que es importante destacar es que esto es inevitable. No hay nada que hacer. Si uno amplifica una señal que es débil y que está muy cerca del piso de ruido, inevitablemente se amplifica también esa señal de ruido y es inevitable que en la salida, en los conductores eléctricos de la salida, se inserte nuevo ruido. Entonces tenemos a la salida más ruido total que a la entrada. Pensemos ahora qué es lo que ocurre si es que se utilizan n de estas etapas en serie. En general, se usan n etapas de amplificación y filtrado en serie. Y eso porque los LNA tienen poca ganancia. Entonces, si uno realmente quiere amplificar una señal deseada, SDT, la señal verde, que viene muy débil, amplificarla en
60, 80, 100 decibeles, hay que concatenar varias de estas etapas de LNA, uno seguido del otro. Y esto recurro aquí a la figura anterior. Esto, aquí la figura superior la voy a simplemente copiar. Ahí está. Y la voy a pegar aquí. Esto pensémoslo como algo que ocurre muchas veces. Entonces aquí hay varios de esas etapas que pasan acá por este sistema y finalmente hay una última de ellas que la estoy pegando ahora, ahí, que finalmente alimenta al receptor. El receptor entendido como el aparato que toma una decisión sobre cuál es el mensaje que porta esta señal SDT. Y ahora lo que vamos a hacer es comparar SNRI, la razón señal a ruido de la entrada. Y para ser bien específico, en la entrada del receptor de radiofrecuencia, en la pasabanda, dentro de la banda de interés, la vamos a comparar con la razón señal a ruido de salida, definida ahora no en la salida de una etapa, de la primera etapa, sino que en la salida de la secuencia de n etapas. Es la razón señal a ruido medida en la entrada del demodulador. El demodulador, entendido como el aparato que toma una decisión acerca de cuál es el mensaje presente en esta señal. Y el resultado es algo que se conoce como la figura de ruido del receptor. Figura de ruido del receptor. En inglés se conoce como receiver noise figure. Que vale NF es la razón señal a ruido de entrada comparada con la razón señal a ruido de salida. Es una degradación. Recuerden que la razón señal a ruido de entrada es mejor que la razón señal a ruido de salida. Es el factor de ganancia 1 más G dividido por G a la N. Son N etapas que tienen esta ganancia, N etapas que producen este tipo de efecto, N veces esta ganancia que relaciona etapa por etapa la razón señal a ruido de entrada con la razón señal a ruido de salida. Y esto a su vez, por supuesto, es igual a 1 más 1 partido por G elevado a N.
En nuestro ejemplo, que entre paréntesis es muy simplificado, pero conceptualmente explica las cosas adecuadamente, altamente simplificado. En nuestro ejemplo, la razón señal a ruido en la entrada es la potencia de la señal dividido por la potencia del ruido, y la razón señal a ruido de la salida es n veces la ganancia aplicada a la señal dividido por n veces la ganancia aplicada al primer ruido más n-1 veces la ganancia aplicada al ruido que se inserta entre la segunda y la tercera etapa, que también es n0w, más suma y sigue g veces la potencia del ruido insertado en la entrada de la última etapa, más el ruido que se inserta justo en el conductor antes de ingresar al receptor. Es decir, más N0W. Y si es que reescribimos esto, por supuesto es inmediato que la razón señal a ruido de la entrada comparada con la razón señal a ruido de la salida es igual a 1 más 1 partido por g más 1 partido por g al cuadrado más suma y sigue hasta 1 partido por g a la n, la enésima etapa. Y lo que vemos acá es que agregar una etapa n más 1, este valor es cada vez más chico. Cuanto más grande n, el último sumando es más pequeño. Por lo tanto, agregar una etapa más va teniendo rendimientos decrecientes en términos de su efecto sobre cómo se degrada la razón señal a ruido. Entonces, la degradación de la SNR tiene rendimientos decrecientes. Y eso es bien importante. Ese es el corazón de por qué esta solución de amplificar y filtrar sucesivamente funciona. ¿Por qué? Porque llega un momento en que la inserción de nuevo ruido entre la última etapa de amplificación y el demodulador es de potencia despreciable. Con respecto a la energía de la señal, o la potencia más bien, la potencia amplificada de la señal, o más bien la potencia de la señal amplificada,
en ese momento la SNR en la práctica ya no se degrada. Y esa es, finalmente, la razón señal ruido de la cual dispone un receptor para detectar su señal. No es exactamente la razón señal ruido que resultaría de un esquema como este de aquí, donde solamente se filtra, pero sí es una razón señal ruido fija que ya no se degrada por nueva inserción de ruido. Es una razón señal ruido degradada con respecto a este concepto que hemos elaborado acá, pero aún así es una razón señal ruido constante que tiene un factor de figura de ruido del receptor más bajo en la razón señal ruido que en la entrada, pero aún así es la señal, es una señal y una razón señal ruido con la cual se puede trabajar. Así funciona en la práctica la recepción de señales muy débiles que se recogen desde el aire, que se contaminan con ruido térmico y que se van amplificando inevitablemente junto al ruido térmico, pero se va rescatando esa señal de a poco para que pueda ser utilizada por el receptor.